Bienvenido a Con Todo y Pensini por Globovisión. Les deseamos como siempre muy buenas tardes, que estén donde estén, en sus casas, su oficina. Hay gente que nos ve estar en el carro, en Venezuela, en el exterior. Nos van a ver los que nos van a ver más adelante porque lo graban su programa. Pero eso sí, esto no va a tener estrés, que pase un rato agradable con nosotros. Eso es lo que intentamos siempre. Y se toma su vasito de agua para que le suba su metabolismo, su café, una merendita light si quiere. Eso siempre se lo ofrecemos aquí. Vamos a empezar directamente con nuestro primer invitado porque tiene mucha información que darnos. Hay algo que no se puede dar por la ley, pero nos puede dar mucha dirección de lo que puede pasar el fin de semana, y también que nos gusta mucho hablar sobre ese tema que también les gusta a ustedes, que es la economía. Es Luis Vicente León. Luis Vicente, bienvenido, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Encantado de estar aquí como siempre. Igualmente, Luis Vicente. Cada vez que tú vienes, bueno, me sube el rating. Todo el mundo está, y no solo el rating de televisión, sino las redes sociales, empieza todo el mundo a escribir, tuitear y comentar. Tú sabes que eres un generador de información importantísimo. Muchas veces me doy cuenta que tú haces un tweet y lo toman como una noticia. ¿Por qué no empezamos por ahí? ¿Tú has sentido ese impacto que causan todos esos mensajes que tú a veces das? Bueno, sobre todo la presión de que eso ocurra, ¿no? Porque al final a veces tú usas tus redes sociales para dar una opinión, a veces información, análisis, pero también a veces, oye, te sientes como que quieres poner una opinión y de repente te cohibes porque de alguna manera sí se ha convertido las redes sociales en términos generales en una fuente de información importante para los periodistas y para los medios. Y yo creo que el tema de convertir un tweet o un análisis en noticia tiene que ver con el hecho de que, por ejemplo, a mí me gusta utilizar el tweet para expresar un análisis completo de un problema que estoy viviendo y lo veo muy en serio. Y afortunadamente creo que los periodistas, los medios han entendido que ahí hay una forma de comunicarse quizás más fácil que tener que llamar a alguien, etc. Pero sí, lo manejo ahora con cuidado. Claro. Y lo manejo con cuidado, no Siempre porque lo me has hecho, sienta... siempre lo has hecho. Sí, pero no porque me sienta ni Cohibido. censurado, ni cohibido, no, sino porque es una responsabilidad que eso se convierta en una noticia o en un análisis. Por ejemplo, las noticias más importantes que yo he leído tuyas este año, que han causado más impacto, fue tu análisis de los bachaqueros, cuánto ganaban, y también ese análisis tan profundo que hiciste, cómo se convirtieron ellos como el homus economicus, cómo se convirtieron ellos en comerciantes, en ciudadanos productores que tienen una redistribución, un análisis que me gustó muchísimo. Lo otro fueron las predicciones, pero fueron del 2000, que eso lo escribiste del 2014 para el 2015 y han sido acertadísimas, que queremos que nos hagas algunas recomendaciones también sobre eso, y cualquier cosita que tú digas en el momento, que el precio del petróleo, eso siempre son cosas que causan impacto. ¿Cuáles has sentido tú que han sido las que te han generado más tweets y más polémica quizás? Bueno, en efecto, todo este tema de los bachaqueros, como tú lo mencionas, fue muy importante porque la gente está como ávida de entender qué había ahí. Y es un tema muy profundo, porque el bachaquero o el bachaqueo se ha convertido como una de las actividades principales de la población venezolana. Te voy a tener que dar un poquito de agua, ¿vale? Porque si tú analizas la base de la pirámide en la población de estratos D y E, una parte muy importante de la población está compensando sus ingresos con una actividad adicional. Tú Sí, siempre claro. recomiendas por ahí que la gente tiene que buscar ingresos adicionales, tiene que buscar... Bueno, el bachaqueo es eso. Es como una población que se enfrenta a una inflación perversa, brutal. Este año estamos esperando una inflación como nunca, récord histórico de inflación en Venezuela, y además es el país con la más alta tasa de inflación del mundo. Algo Entonces, bueno, impresionante, más que Zimbabue. entonces, con una cosa así, ¿qué hace la gente? Bueno, ha conseguido una actividad. Y entonces, claro, cuando tú hablas de eso, como todo el mundo está involucrado porque está bachaqueando, porque compra el bachaqueo, porque quiere bachaquear, cuando tú analizas el tema, ya no desde la óptica genérica, ¡ay, los bachaqueros!, sino un tema un poco más formal. Bueno, ¿cómo son? ¿Qué porcentaje de la población bachaquea en el estrato E? ¿Cuánto le ingresa? Por ejemplo, ahorita mismo nosotros acabamos de terminar un estudio que demuestra que los bachaqueros pro
Es decir, los que en efecto están dedicados a eso, bachaquean en efecto 2 veces a la semana, de lunes a viernes un día, porque se lo permiten, un día, sábado, domingo. La compra promedio de un bachaquero es 1.000 bolívares, se vende en promedio en 7.500 Cada 1.000 se le convierte bolívares. en 7.500 bolívares. Se vende entre 5 y 10 veces el precio de compra. Tú a eso le restas 1.000 bolívares, que es el costo, le restas 2.000 que se queda en casa, le restas 1.000 de costo de transacción y a un bachaquero le queda 3.500 por operación, por 2.7, por 4.28. 28.000 es 3 veces el salario mínimo. Y ahora que se siente que hay productos que hay más desabastecimiento, bueno, eso lo siente la población porque no tenemos los números oficiales de parte del Banco Central. Entonces, ¿qué pasa con el bachaqueo? ¿Aumenta si hay menos productos o se disminuyen porque hay menos productos que vender? Bueno, teóricamente si hay menos productos en el mercado, pues obviamente la actividad del bachaqueo también se afecta, porque terminas teniendo problemas para conseguir el producto aunque hagas las 5 o 6 horas de cola o los contactos que puedan establecer. Pero eso genera más inflación. Claro, el tema es que mientras menos productos hay, más caro es el producto en el mercado negro. Porque si tú, digamos, consigues más o menos por ahí azúcar, leche, café, pues bueno, el precio, digamos, tiene una relación más o menos 5-1 en el tema del mercado negro. Pero si el producto no se consigue tampoco en el mercado negro, el que tiene un producto de eso tiene oro en polvo y lo vende más caro. Entonces la inflación se dispara. Lo que sí ocurre también es que se ha ampliado la base de productos que se bachaqueen. Hay muchas más cosas hoy en el bachaqueo. Por ejemplo, si este es el único país del mundo donde si tú quieres comprar una batería de carro, vas a la peluquería de tu esposa. ¿Sí? ¿Cómo es eso? Bueno, porque tú vas a la peluquería de tu esposa, claro, y el parquero de la peluquería es revendedor de batería. Entonces tú buscas la batería en la peluquería. Bueno, si tú le explicas esto a un alemán, el pobre queda como, o sea, ¿qué es esto? O sea, aquí se volvieron locos. Pero fíjate que tú le explicas a un ruso o un cubano, no se quedan tan locos. No, lo entienden perfectamente. Lo entienden perfectamente. Como entienden perfectamente el proceso de dualización económica que de facto está ocurriendo en Venezuela, que es que tú, en efecto, puedes comprar productos regulados, haciendo tus horas de cola, pues con dificultad, pero consigues arroz, leche, o sea qué, al precio regulado, si haces la colota y el día que te toca, etcétera. Pero si tú vas a comprar productos no regulados, ¿a qué precio lo estás pagando? Lo estás pagando a precio del mercado negro más el costo de reposición. Y ahí mete carros, repuestos, baterías, mete licores importados, mete, bueno, prácticamente lo que quieras. A eso se está comerciando en el mercado negro convertido en bolívares. Y eso también lo conocen en Cuba y también lo conocen en Rusia. Luis Vicente, queríamos saber entonces, vienen los comicios del 6D y tú eres experto haciendo análisis, proyecciones, no podemos decir números ni cómo van las encuestas, pero sí podemos hablar sobre los escenarios post-6D, qué puede pasar ese día, al día siguiente, sobre los votos que hagan los venezolanos. Sí, bueno, el primer elemento es entender que es una elección parlamentaria. Y yo creo que es clave que la gente aclare sus expectativas sobre lo que es eso. Un parlamento es la Casa del Pueblo, es la representación y es el poder legislativo. Hay muchas cosas que el Congreso puede hacer, pero lo que no está aquí hablándose es de ni un referéndum, ni es un cambio de gobierno, ni es una elección presidencial. Es decir, el 7 de diciembre el gobierno va a ser el gobierno, el presidente Maduro va a ser el presidente de Venezuela, y lo que tú puedes celebrar un nuevo balance de poder que puede ocurrir ese domingo 6 de diciembre. Ese balance de poder, en mi opinión, es muy importante. Porque, a ver, ¿qué es la democracia? La democracia es un sistema para dirimir los disensos. Y tú no puedes dirimir bien los disensos y presionar negociaciones para resolver problemas si tú tienes una sola fuerza que, digamos, domina completo todos los poderes públicos. Entonces, el hecho de que tú tengas, digamos, la posibilidad de que en Venezuela haya una, por ejemplo, oposición que tenga fuerza en ese Congreso y que pueda presionar cambios,
es positivo en mi opinión. Es decir, es la posibilidad real de que de alguna manera se presionen negociaciones entre los poderes públicos y se lleguen a nuevos acuerdos que presionen cambios en el modelo económico o en el sistema político venezolano. Eso es lo que es positivo de un triunfo en la Asamblea Nacional. Pero no puede generar expectativas distintas, como la expectativa de que bueno, nosotros ganamos y salió el... ¿no? O sea, tú ganaste y tienes ahora la opción de legislar. El segundo elemento importante para mí es entender cuáles son las prioridades que tiene la gente que está votando en la Asamblea Nacional. La prioridad para la mayoría de la población de Venezuela hoy es que le resuelvan los problemas en el medio de una crisis brutal económica que está viviendo. No está pidiendo en este momento acciones políticas, está pidiendo acciones que conduzcan a resolver su problema económico, de desabastecimiento, de inflación, de vida, de empleo, de confianza, de inversión. O sea, es que, oye, necesito que se estabilice o reestabilice el país. Y la mayoría de la población que vota, por ejemplo, castigo o en contra del gobierno, lo que le está pidiendo a los que quiere elegir es básicamente, hey, yo creo que tú estés ahí para que presiones los cambios, para que presiones a que se tomen decisiones que lleven al país a una mejora o mejoría en el sistema económico. Pero no está votando para generar dinámicas políticas de corto plazo. Está votando para que se legisle y se resuelvan los problemas. Después habrán otras votaciones que son para elegir un gobernador y para elegir las asambleas. Y luego habrá, si hay un referéndum, que también es una posibilidad perfectamente democrática, claro, pero, eso será otra cosa, o si hay una elección presidencial. Pero por eso es lo importante, por eso es que se habla todo el mundo, te invoca todo el mundo cómo es la mayoría simple, cómo es la mayoría absoluta, porque de eso depende que puedan sucederse los cambios a más corto plazo que a largo plazo, de estos temas que tú estabas hablando. Ahora, ¿cuáles son también los escenarios que tú ves que puedan pasar? Hay 4 escenarios, no le damos a probabilidad, pero Moisés Naim los hizo de una manera que dice, bueno, uno que ocurre el milagro. Un triunfo, digamos, esperado, un triunfo normal, un triunfo de mayoría simple o 3/5 por parte de la oposición, es un triunfo que articula a la oposición, le permite mostrar su mayoría, se muestra como la fuerza principal del país y al ser un triunfo que exige negociaciones, probablemente mantiene alguna dinámica de unificación entre los actores que dentro de la oposición también piensan distinto. O sea, la oposición no es homogénea, como tampoco es homogéneo el gobierno. La oposición tiene diferentes formas de ver lo que debería hacerse con una mayoría. Entonces, tienes que buscar que primero se pongan de acuerdo para poder negociar con el gobierno, presionar al gobierno, tomar decisiones que presionen los cambios. Eso puede ocurrir en una mayoría simple, en una mayoría calificada. Se pueden presionar los cambios siempre y cuando, primero, la oposición se articule y segundo, el gobierno reconozca a esa mayoría. Si el gobierno no reconoce esa mayoría, una mayoría que sería elegida por el pueblo, en un sistema completamente controlado institucionalmente por el propio gobierno, si no lo reconoce, entonces estaríamos en el medio de un conflicto político inadecuado. ¿Qué puede llevarte a un conflicto malo en ese escenario? O que el gobierno no reconozca la fuerza de la oposición o que la oposición intente utilizar esa fuerza por una cosa distinta a la que se supone es el Congreso. Obviamente habría ahí un conflicto. ¿Qué pasa si la oposición gana arrasando? Es decir, una mayoría calificada. Bueno, ahí hay que tener, digamos, quizás el centro de atención es cuán racional son los actores de la oposición para administrar su nuevo poder. Porque si tú entiendes que esa fuerza está ahí para que tú presiones al gobierno, por ejemplo, en materia económica, presiones a un presupuesto equilibrado, la presiones a la liberación de los presos políticos, con leyes, con acciones legales, constitucionales, que además sí son potestad del Congreso, es decir, lo haces adecuadamente, entonces tú puedes tener a un gobierno que a lo mejor revira, pero que en todo caso tiene que cumplir el mandato o en todo caso entraríamos en un conflicto. Ahora,
¿No crees que ese escenario es posible con tanta presión internacional que ha recibido Venezuela? Ayer produjeron una carta de dirigentes de países en función, como Cameron de Inglaterra y distintos dirigentes, no los tengo todos a la mano, pero que están presionados, que están sobre los ojos en Venezuela. Una carta que a mí me pareció más diplomática que otra cosa, pero que aquí el gobierno no la recibió muy bien. ¿Tú no crees que esa presión puede ayudar a que eso sí se canalice como tiene que ser? Bueno, obviamente el hecho de que todo el mundo esté pendiente de lo que pasa en Venezuela genera dinámicas que impiden que ocurran cosas terribles sin que la gente se entere. Ahora, de nuevo, yo aquí no solamente estoy hablando del gobierno, el gobierno tiene que reconocer un triunfo opositor si ese triunfo ocurre, y tiene que reconocer además el derecho de esa oposición a legislar y a exigir, y su función contralora, que es una de las funciones principales también de ese Congreso, y también respetar lo que la Constitución dice que son los derechos. Ahora, la oposición también tiene la necesidad de cumplir reglas de juego de equilibrio. Tú, Luis Vicente, que has visto que lo acabas de decir, ¿puedes repetirnos cuáles son esas necesidades que está buscando el venezolano a través de este 6D? ¿Qué es lo que esos diputados tienen que llevar a la Asamblea a nombre de ellos? Y se refieren a los diputados opositores, se refieren a los diputados chavistas. La población quiere resolver sus problemas y los problemas que está viviendo en este momento. Problemas principales para la población son, el primero es escasez. O sea, la gente no entiende por qué tiene que vivir en un país donde no hay suficientes productos, donde tienes que hacer cola, o sea, ¿por qué? ¿Por qué no existe producción que en un país donde nunca hemos tenido gravísimos problemas tan largos como este? El segundo es el tema de la inflación. La gente necesita una estabilidad en los precios. O sea, cuando tú no le entregas a la población una propuesta de lo que tú estás haciendo para que eso ocurra, se pone nerviosa. Y entonces, ¿qué te está pidiendo? Te está pidiendo cambios en lo que está ocurriendo. Lo que está ocurriendo no tiene nada que ver con que chavismo, oposición, independiente. Olvídate cómo se llama. Es decir, la gente no sabe si eso es socialismo, comunismo, imperialismo, capitalismo. Lo único que sabe es que cualquier cosa que estés haciendo no está funcionando. O sea, porque eso que estás haciendo genera que no hay azúcar, ni hay leche, o que es difícil conseguir productos, o que tienes que hacer cola. Entonces, ¿qué es lo que quiere? Cambio. O sea, quiere que tú hagas algo, y se refiere a la presión al gobierno, se refiere a la presión al Congreso o el Parlamento, se refiere a quien se le pare por el frente, porque en definitiva lo que está buscando es que le resuelvan su problema que se metió dentro de su casa. Está dentro de su casa, no es en un reporte del Banco Central, que por cierto no hay. O sea, es en tu vida cotidiana. Y entonces esa es la demanda, cambios. Antes de que venga este día tan importante, valga la redundancia, del 6D, un día donde vamos a tener unas elecciones parlamentarias. Quizás esto nos dé la oportunidad de ir a un centro, a un diálogo, a algún pacto que se pueda lograr para sacar adelante el país, una crisis que nos afecta tanto a un bando como del otro. Todo el mundo pide esas medidas económicas, y de hecho lo hablamos antes, en la otra parte del programa, donde hemos visto que en toda la región ese cambio, tú hablaste de Brasil, Argentina, Cuba. ¿Qué crees tú, Luis Vicente? ¿Va a ser posible ese diálogo, ese cambio? ¿Hay alguna manera de engranar esta salida de un sistema que no está dando, como tú dijiste, lo que se necesita para entrar en otro que quizás sí no los pueda lograr? Bueno, mira, ahí es difícil hacer una proyección. Los acuerdos en Venezuela, en una sociedad polarizada, no son fáciles. Porque además, las partes tampoco tienen, digamos, quien las represente de manera integral. Porque el chavismo no es monolítico y la oposición tampoco es monolítico. La oposición no va a esa asamblea con el mismo objetivo. Hay personas que en efecto creen que tienen que ganar la asamblea para presionar los cambios, para provocar acuerdos que, por cierto, sin poder político no se han podido avanzar, pero que quizás con mayor poder pudieras presionar que ocurriera y que eso te lleve a un cambio. Eso es un grupo de la oposición, pero hay otro grupo que cree que hay que ir a la elección porque no queda más remedio, pero no confía
que ese proceso realmente lleve al gobierno a reconocer y respetar la mayoría de la población. Hay una parte de la oposición que además se siente que de alguna manera esto va a tener que ir a ¿qué? A buscar mecanismos de presión más duros, que eventualmente tienes que ir a un referéndum, una asamblea constituyente inmediata, a exigir mecanismos no solo de cambio de las medidas, sino también de cambios de las autoridades en Venezuela. Bueno, poner de acuerdo eso para una negociación es complejo. Y por otro lado, también el chavismo tiene diferencias importantes, porque hay una parte importante del chavismo que respeta, respalda, vota, apoya al presidente Maduro, y hay una parte muy importante del chavismo que no lo hace. Entonces, Mosca, no ahorita, en este programa no podemos hablar de encuestas porque están prohibidas, pero en todo caso, en la composición global, que además ha ocurrido ya a lo largo de todos estos 3 años, no todo el chavismo es homogéneo ni soporta la misma tesis. Invitar a la gente a ir a votar este domingo, no se les olvide, es un deber y es un derecho, y es difícil conseguir ese derecho a votar, es su expresión democrática, es su expresión como ciudadano, así que no deje de hacerlo, no desperdicie, porque cuando uno no tiene algo es cuando uno sabe la falta que le hace, ¿verdad? Bueno, muchísimas gracias, me despido a todos ustedes, gracias por estar aquí con Todo y Pensini por Globovisión Celeste.